cuenten con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl, y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Ahora que las pantallas de la tele noche y día se llenan de estanterías en que los libros no fallan, pues parece que no haya mejor prueba de cultura, de sapiencia y de mesura. Regale usted con cariño, en este Día del Niño, la mejor literatura. Los más bellos e inteligentes libros para niñas, niños y jóvenes. Rescate junto a ellos a ese niño o a esa niña que usted lleva muy dentro. Ofertas desde 20 y hasta 50% de descuento en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con la directora de Latino Barómetro, fundadora también de Mori, Marta Lagos. ¿Cómo estás, Marta? Qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estás viendo la...? A ver, partamos por ordenarnos. Veamos a Matei, que ha sido objeto de tanto análisis en este último rato. Y que intenta hacer movimientos en su comando para, no sé, intentar aparentemente retomar algún camino de más adhesión, pero por el momento se le ve difícil. ¿Cómo has visto tú la performance de Matei y qué debería o podría hacer? Mira, yo creo que el error de Matei fue al inicio de la campaña, estamos hablando de hace unos 3 meses, cuando se le ocurrió empezar a competir con Kast y se corrió hacia la extrema derecha, perdiendo su posición privilegiada que tenía más bien en la centro derecha. Es decir, si estamos hablando en una escala de 1 a 10, ¿no es cierto? Ella estaba en el 6-7 y se corrió hacia el 8. Uh-huh. Entonces, bueno, de ahí se fue con estas afirmaciones sobre los muertos inevitables, etcétera. Pero además eso cometió muchos errores de espontaneidad, de decir cosas que no debería haber dicho, de tener actitudes, ¿no es cierto?, improvisadas, etcétera, que fueron minando su posicionamiento. Yo creo que la entrada de Juan Antonio Coloma
es más bien una especie de llamado a la atención desde los partidos hacia la candidata, porque la candidata Evelyn Matei ha sido siempre muy independiente, muy autónoma. Ella se aprecia de no estar sometida a la lógica de los partidos, ¿no es cierto? Bueno, ahora ha sido de alguna manera intervenida por los partidos con la entrada de Juan Antonio Coloma, porque la verdad es que la gente que ella tenía, que era más bien el piñerismo, si tú quieres, Daza, etcétera, son personas que no tienen peso político en la coalición, ¿no es cierto? El peso político no estaba en el comando de Matei. Yo creo que ese ha sido uno de los errores que ha tenido, porque ella ha elegido piñeristas, digamos, jóvenes, pero sin peso político. Y lo que entró ahora fueron entonces estos personajes de tonelaje, ¿ah? Juan Antonio Coloma, uno de los miembros de la vieja guardia, uno podría decirlo, ¿no es cierto? Aquellos que hicieron todas las transacciones en su momento con Longueira en el gobierno de Lagos, cuando se salieron de todos esos problemas que habían. De los coroneles. Dos coroneles, ¿no es cierto?, lugartenientes, que ya prácticamente no quedan. O sea, él es últimos estertores de los coroneles, porque Claro. ahora viene una generación de políticos, yo diría, de más baja calidad. Se ha perdido la calidad de los políticos, ya no hay gente de ese nivel. Y Juan Antonio entonces entra en este intento, ¿no es cierto?, de ordenar a la Evelyn Matei en el contexto de la coalición Chile Vamos propiamente como partido político. Y por otra parte está la injerencia, ¿no es cierto?, de Juan Sutil, que claramente es un enviado del empresariado, ¿no es cierto? ¿Qué te parece a ti También esa evidencia de la presencia empresarial con la presencia de Sutil, que es un poco más sutil que la carta o la entrevista Claro, pero- de ¿cómo se llama? De Ibáñez. Claro. Mira, yo creo que esto es como un poco el gato pardo, ¿no es cierto? Todo cambia para que todo quede igual, porque en el fondo estas dos intervenciones, la intervención de Juan Sutil viene siendo un recuerdo de lo que no ha cambiado, que es una cuestión bastante sustantiva, y es de que los empresarios mandan, ¿no es cierto? Ellos ponen la plata, ponen la música, y todos tienen que bailar la música que ellos dicen, que fue lo que dijo Ibáñez, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, de alguna manera estos son los dos tracks, ¿no es cierto? Por una parte, los empresarios que niegan la existencia de los partidos, porque pasan por encima de los partidos, lo que dijo Ibáñez, o sea, no considera a los partidos para nada, los partidos son una institución absolutamente inútiles, ¿ah? Porque necesitan que el señor Ibáñez les diga lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, esto es como el aplanamiento total del sistema de partidos en esta coalición, que es una coalición sustantiva, que digamos que ha gobernado Chile, ¿no? Sí, claro. No es una coalición que amaneció antes de ayer y que está siendo reemplazada por un partido que sí nació antes de ayer, ¿no es cierto? Un partido que nació en el año 2019, lleva apenas 6 años. Dime tú, ¿qué otro partido de la historia de Chile ha logrado llegar a donde hasta ha llegado Kast en el espacio de 6 años? Ningún otro. El Ningún Frente otro. Amplio. Absolutamente, no, pero el Frente Amplio es la suma de Ah, una sí, serie de sí, de un partido movimientos de solo larga no data. es el único, tienes toda la razón. Sí. Claro, pero y además el Frente Amplio es la suma de un montón de movimientos de larga data, ¿no es cierto? Que nacen en el 2011 con la revuelta estudiantil. Claro. Entonces uno no puede decir de que el Frente Amplio nació hoy día, no. Eso nació el año 2011 y se fue formando lentamente, cambiando el nombre, ¿no? Y llegando a ser lo que es hoy día. Pero no así el Partido Republicano, que nace, digamos, como una especie de estas erupciones espontáneas, si tú quieres, de la nada, ¿no? Eso es nuevo, eso no había sucedido en la historia de Chile. Entonces, está este contraste entre la debilidad de los partidos viejos, la derrota del socialismo democrático en la izquierda, esta especie de, no sé, intervención del empresariado en el conglomerado Chile Vamos. Esto no habría sucedido nunca si hubiera un candidato como Sebastián Piñera. Te puedes imaginar que un empresariado no habría mandado un enviado para ordenar la cosa a una candidatura de Sebastián Piñera. Entonces, ojo, que esto se debe a la debilidad de la derecha. A nosotros se nos olvida que
la derecha ha llegado al poder después de Pinochet con Piñera, que no era un clásico de la derecha, él venía del otro lado. O sea, la derecha, a mi modo de ver, todavía no llega al poder después de la dictadura. Ahora recién estaría llegando al poder, ¿no? Y el hecho de que esté llegando al poder hoy día, con las preferencias mayores, ¿no es cierto?, de un candidato como Kast, que es un pinochetista acérrimo, dice mucho sobre lo que no ha sucedido en este país. Lo que no ha sucedido es que no se ha derrumbado la figura de Augusto Pinochet. Es el único caso en Occidente y en Oriente donde un dictador todavía 50 años después tiene todavía un apoyo lo suficientemente fuerte como para que existan candidatos a la presidencia que compiten en su nombre. Claro, Kast decía con mucho orgullo en la campaña anterior que si Pinochet estuviera vivo votaría por él. Y lo decía con orgullo, algo que uno imaginaría que nadie se atrevería a plantear en un país medianamente razonable. Entonces, bueno, todo eso, y por eso fue que Evelyn Matei dijo lo que dijo, porque no sé si ustedes se acuerdan, en los 50 años del aniversario, ¿no es cierto?, nosotros presentamos los datos de que un 35% del país tenía una buena opinión sobre Pinochet. ¿Qué implicación puede tener eso, Marta? Yo creo que es que aquí todo está validado. Discúlpame, que los medios de comunicación validan cualquier cosa. Entonces, un señor dice alguna brutalidad y nadie... Mira, hubo un escándalo antes de ayer o esta semana, ¿no es cierto?, sobre un profesor que le gritó a un niño, diciendo que callara porque hablaba de Pinochet. Si cada vez que sucede un hecho que tiene que ver con la dictadura, se produce un incidente como el que se produjo el otro día, Pinochet ya no existiría. El problema es que no se produce. Y no solo no se produce, sino que no hay una discusión al respecto. Mira, los senadores designados fueron fatales, ¿ya? Porque entre los senadores designados estaban, ¿no es cierto?, los exministros. El otro día le dieron una página completa a Hernán Felipe Errázuriz. A nadie le llamó la atención. Él fue ministro de Relaciones Exteriores de Augusto Pinochet. ¿Ah? Y hoy día es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, hay una validación por todos los lados de este sistema político de lo que fue Pinochet, mucho más allá de lo que duró, ¿no es cierto?, sus 8 años de comandancia en jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una gran culpa en esta democracia mal entendida de tener que validar el autoritarismo. No, nosotros no podemos, los demócratas no podemos validar el autoritarismo, al punto de que hoy día todo el mundo dice que Jara es comunista, pero ¿quién dice que Kast y Kaiser son pinochetistas? Porque, perdón, decir que son fascistas, no sé si al chileno le queda claro lo que es fascismo. Y la verdad es que puede dar lo mismo lo que es el fascismo, pero la gente tiene clarísimo lo que es el pinochetismo. Entonces, hay un tema del lenguaje, hay un tema de la comunicación, hay un tema, ¿no es cierto?, de validación o de sentido de culpa o de falta de coraje, no sé cómo llamarlo. Pero es culpa de nosotros los demócratas que validamos día a día. Yo protesté el otro día cuando vi la entrevista a Hernán Felipe Errázuriz, que encuentro que es una persona muy competente y sabrá mucho, etcétera, etcétera, pero fue ministro de Relaciones Exteriores del señor Augusto Pinochet. ¿Qué hace él hoy día opinando, dando pautas sobre la política exterior? Bueno, los poderes fácticos, ¿te acuerdas que alguna vez denunció a Lamán hace muchísimos años? Algunos han decaído profundamente. La Iglesia Católica, que era planteada como un poder fáctico, hoy día tiene poco que ver ahí. Pero el mundo del dinero, el mundo de la empresa, de alguna manera todavía las Fuerzas Armadas, siguen siendo poderes que son muy poderosos, valga la redundancia. Todo cambia para que todo quede igual.
O sea, nosotros tenemos la sensación de que la democracia, que el voto obligatorio, etcétera, que las cosas cambian, que la gente vota como quiere, pero fíjate tú que basta con que un empresario diga, mire señor, no hay más plata si usted no hace lo que yo quiero, para que nos ubiquemos al tiro cuál es la película verdadera. Ah, perdón, Carlos Larraín, que es el dueño de Renovación Nacional, el que ha financiado Renovación Nacional, no sé, varias décadas, ¿ya? Que se toma la libertad de decir, no, fíjese que a mí, mi candidato no me gusta, el de mi partido, sí que voy a votar por el otro señor. Y no hay sanción ni nada. O sea, perdón, todo chipe libre, todo está validado. En esta sociedad política, en este conjunto político, nada está contestado, porque lo que valen aquí es la defensa de los intereses. Y por eso que la política está en el suelo, porque se defienden intereses, no se defienden valores o metas de bien común o visiones de futuro de país. Es todo contingente, es todo lo del día, son todas premisas y consignas que a lo que hacen es apuntar a defender intereses. Marta, y por el otro lado, solo recordar que mañana se va a inscribir la lista parlamentaria de republicanos, social cristianos y nacional libertario, o sea, Kaiser y Casi y el Partido Social Cristiano. Con lo cual la lista única de derecha no va a haber. Eso ya, bueno, era obvio que no iba a haber. Obvio que no iba a haber. Pero mañana va a ser un dato concreto. Y por otro lado, tú tienes la candidatura de Janet Jara, que es inédita en muchos aspectos, pero también es y particularmente inédita en la base de apoyo de 10 partidos, que si bien muchos de ellos están en una situación con oxígeno, digamos, para ir subsistiendo, pero al menos representa el arco más amplio que uno pueda recordar. No sé si hay otra etapa en la historia, pero por lo menos en la reciente, que uno pueda recordar de una opción presidencial con un apoyo tan variopinto y tan amplio, digamos, y todo se reduce a preguntarse si va a ser el Partido Comunista el que va a gobernar. Bueno, yo creo que el equivalente de eso viene siendo Patricio Aylwin, ¿no es cierto?, con la Concertación, que era lo que había en ese momento, porque en ese momento el Partido Comunista no podía existir, digamos, pero en ese momento sí eran todas las fuerzas que estaban desde el centro hacia la izquierda. Eso fue la Concertación, ahí no faltó nadie, ¿no? Hoy día es el equivalente funcional, si tú quieres, de una Concertación, con la diferencia, ¿no es cierto?, que lo lidera el partido que está más a la izquierda. Pero no nos olvidemos cuando Lagos fue el candidato a presidente, en que se decía en todas partes que en Chile iba a haber un presidente socialista, lo que era una tremenda, digamos, novedad como proceso de transición y un éxito del proceso de transición. Lagos se acercó al CEP para dar, digamos, pruebas de blancura, para que no fuera, digamos, su condición de socialista vista como un impedimento para gobernar. Lagos dio pruebas de blancura, ¿no? Y de alguna manera hoy día el empresariado chileno espera también pruebas de blancura. Ahí está toda esta insistencia, ¿no es cierto?, de las contradicciones y de lo que se dijo, lo que no se dijo, que la nacionalización, que Cuba, que China, que, en fin, Corea, etcétera, y Venezuela y Nicaragua, ¿no es cierto? Pero sí hay una presión, uno podría llamarlo, por este Partido Comunista que ciertamente tiene todavía dirigentes leninistas, yo no diría marxistas, sino que más bien leninistas, pero que tiene una facción del partido que claramente no tiene nada que ver con el marxismo. Entonces, ese partido es como la democracia cristiana. La democracia cristiana también habían 2 partidos, o 3 a lo mejor, ¿no es cierto?, donde estaban los comunistas y los anticomunistas, que finalmente se salieron a la luz en esta elección. Pero el Partido Comunista también. Hay dirigentes y personas del Partido Comunista que no han leído jamás a Marx, lo conocen de referencia. Entonces, ¿hasta qué punto, no es cierto?,
todo este mito, ¿no es cierto?, del comunismo y de la dictadura del proletariado y de la no sé qué, expropiación, etcétera, todos esos mitos del Comeguagua, bueno, esas cosas se cayeron con la caída del muro de Berlín, ¿no? Y el Partido Comunista Chileno no es un partido comunista propiamente tal, porque nunca ha postulado las postulaciones de lo que es la doctrina marxista ortodoxa, ¿no? Ujú. Pero de todas maneras tiene, ¿no es cierto?, esta connotación, yo te diría, más bien antigua de lo que el comunismo fue en la Unión Soviética. Eso es lo que la gente entiende por la palabra comunista, por eso lo que debería haber hecho el Partido Comunista hace mucho rato es cambiar de nombre. Si se llamara Partido de la Revolución, estaríamos hablando de otra cosa, y a lo mejor sería la misma gente con las mismas propuestas, pero con otro nombre. Claro, hay una cosa ahí. Pero por otro lado, el padrón electoral nos habla de que el 45% al menos de los que lo conforman nacieron del año 90 para adelante. Entonces, la imagen del comunismo de aquellos tiempos, digamos, también es un cuento histórico, antiguo, que yo creo... ¿Quién era el que nos decía la otra vez o le leía a alguien que decía si para hoy día Tironi decía eso. Para hoy día cuando le dicen a alguien, a un joven, comunismo, piensa en Silvio Rodríguez, en Violeta Parra, en cosas como esas. No piensa en Leonid Brezhnev o en Stalin o no sé, en los líderes de la Unión Soviética. Claro, hoy día hay 15 millones de votantes y solamente de esos 15 millones, hoy día ya para esta elección no deben quedar más de 4,5 millones que votaron el 5 de octubre del 88. O sea, hay 10 millones de votantes que no participaron nunca de lo que significó, ¿no es cierto?, las consecuencias de la dictadura. 10 millones de personas tampoco votaron en la primera elección presidencial ni en la primera parlamentaria. Entonces, esa gente ha votado. Toda persona que tiene hoy día menos de 50 años, que es la gran mayoría del país, ha votado solamente en democracia. Entonces, claro, el comunismo para ellos es una cuestión histórica que sucedió súper lejos, ¿no es cierto? Y que, bueno, tampoco se sabe la ley maldita del año 48, cuando se intentó, ¿no es cierto?, hacer desaparecer el comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas de la historia que en estas consignas, por eso digo, hay una política un poco llena de fetiches y de consignas que en el fondo tienen un contenido muy vacío para una parte importante del electorado. Y la discusión de la campaña es una discusión terriblemente elitista, muy en la sacristía, ¿ya? En los lugares donde se desarrollan los foros. Claro, porque resulta que van al foro de la minería de la Universidad Católica, van al foro de economistas no sé dónde, a Clapes UC, que nadie sabe ni siquiera qué es lo que es Clapes UC, y discuten entre ellos. Esto es una discusión endogámica, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con el electorado, ¿ah? ¿Dónde está el discurso hacia la gente? Eso me ha llamado terriblemente la atención. La semana pasada hubieron 5 foros. Yo la verdad es que después del tercero no escuché ninguno porque da lo mismo, ¿ah? No había ninguna contestación ciudadana en esos foros, ¿no? Marta Lagos, como siempre, un gusto compartir este tiempo contigo y muy agradecido de tu gentileza. Con mucho gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches, Marta. Chao. Ya, pues nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Y lo invitamos al tiro. Vámonos a la sala máster porque tenemos un show único. We Are The Grand. En 15 años de carrera esta banda repasará ahora toda su discografía en un formato íntimo, semiacústico, con nuevos arreglos e invitados especiales. No se lo pierdan, los dejamos con ellos. We Are The Grand desde nuestra sala máster. Buenas noches, hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra.